Buenas, buenas, buenas a todas y todos del otro lado. En el video de hoy me gustaría hacerles un resumen del capítulo número 6 de Cultura Femicida, el riesgo de ser mujer en América Latina, y este video va a ser el último de esta serie de resúmenes de este libro en particular, ¿sí? Y a modo de adelanto, me gustaría decirles quiero comentarles que muy probablemente esté abordando este libro, también de Esther Pineda, que se titula Bellas para morir, estereotipos de género y violencia estética contra la mujer. Así que bueno, muy probablemente siga con este libro, a no ser que cambie de opinión a último momento y me decida por otro, pero de momento creo que vamos a seguir con la gran Esther Pineda, difundiendo su conocimiento invitándolos a que lean su obra, su trabajo intelectual, que es muy, muy, muy interesante. Nunca me voy a cansar de recomendar a Esther. Bueno, volviendo a este libro, ¿sí? Hoy les voy a hacer un resumen del capítulo número 6, que se titula La sanción del femicidio, prejuicio, burocracia y negligencia. Entonces nos va a comentar, ¿no?, qué es lo que sucede cuando una mujer que es víctima de violencia de género decide acudir al sistema de justicia para protegerse. ¿Frente a qué cuestiones se va a encontrar? Entonces da inicio a este capítulo Esther diciéndonos que el femicidio, tanto en el pasado como en la actualidad, ha ocurrido, ¿sí?, y ocurre porque la sociedad organizada en torno a relaciones asimétricas de poder entre hombres y mujeres asume como inferiores, prescindibles y descartables las vidas de las mujeres con respecto a las vidas de los hombres, ¿sí? Y nos va a decir, el femicidio es entonces una consecuencia de la subvaloración social de la mujer. Por este motivo, mientras esta concepción, ¿sí?, no sea superada, esta concepción que además es tan arcaica, ¿sí?, y tan vigente a su vez, no sea superada, el femicidio no podrá ser erradicado. Lo que sí se puede hacer con el femicidio es buscar medidas sancionatorias, ¿ok? Entonces ella va a asegurar, ¿no?, que la violencia femicida de los hombres está ampliamente aceptada y legitimada, no solo por parte de aquellos cercanos al agresor, la población en general o los medios de comunicación, sino también por parte de los funcionarios, operadores e instituciones del sistema de justicia, garantes de sancionar los crímenes cometidos contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Y nos va a explicar, ¿sí?, que en muchas oportunidades las denuncias de las mujeres amenazadas, violentadas o en evidente riesgo de femicidio han sido desatendidas, obviadas, ignoradas, postergadas e incluso explícitamente rechazadas. En algunos organismos, los operadores de justicia se niegan a recibir las denuncias realizadas por las mujeres victimizadas, y en otros, los funcionarios cargados de prejuicios sexistas ante la ausente perspectiva de género, formación, sensibilización en la materia, mandan a las mujeres a sus casas, les recomiendan contentar a su marido, hacerle una buena comida e incluso se les exhorta a darle un cariñito y calentar a ese hombre
para suavizarlo. Y nos va a explicar también Esther que frente a esta evidente forma de violencia institucional, lo que sucede con muchas mujeres es que no quieren denunciar o se bajan en pleno proceso de la denuncia. ¿Sí? Luego nos va a citar a Radford, que si no me equivoco también se la citó en otros capítulos, ¿tá? Y nos va a decir, el riesgo tan alto que corren las mujeres que viven en familias heterosexuales puede explicarse en parte por las dificultades que enfrentan cuando quieren dejar a un compañero violento. O sea que el problema con este tipo de crímenes no es únicamente estar en una relación violenta, sino querer salir de esa relación violenta. ¿Sí? Esto es algo que creo que tiene que quedar en claro y que muchas veces no se tiene en cuenta. No se trata de concientizarnos de que estamos en una relación violenta y salir. El tema es cómo poder salir de ahí. No solo saber que estamos en una relación violenta, sino contar con garantías de que no corra peligro nuestra vida cuando querramos salir de esa relación. Bueno, siguiendo con Radford, las agencias encargadas de hacer cumplir la ley, al igual que la gente no feminista, están más dispuestas a ayudar a una mujer que fue atacada por un extraño que a una agredida por el esposo o compañero. El supuesto ampliamente extendido, según el cual la violencia doméstica es un asunto privado que la mujer provoca, y la conjetura de que la mujer es propiedad de su esposo, contribuyen a la prevalencia de esta forma de femicidio. ¿Sí? Y bueno, luego va a continuar Esther diciéndonos: este hecho se hace manifiesto cuando ante la indagación en los casos de las mujeres asesinadas se halla que muchas de ellas ya habían realizado denuncias a sus agresores por amenazas o violencia de género. Incluso algunas de ellas habían denunciado a sus agresores en más de una oportunidad, pero las autoridades no tomaron las medidas necesarias, no siguieron los protocolos de actuación, ignoraron las alertas. En definitiva, el sistema de justicia fue incapaz de protegerlas. Luego nos va a decir, pero esta desprotección, ¿sí?, de las mujeres víctimas de violencia por razones de género se hace más profunda aún después de cometido el femicidio, ni tras la consumación de lo que se pudo evitar. Existen garantías en lo que refiere a la obtención de justicia, situación que contribuye a naturalizar y permisar los asesinatos sexistas y misóginos. Esto último, ¿qué quiere decir? Que ni siquiera cuando está consumado el crimen hay garantías de que ese femicida pague las consecuencias. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir en otras palabras. Y bueno, va a continuar desarrollando un poco esta idea del desamparo que sufrimos las mujeres cuando queremos acudir a ir por la vía legal, digamos, para protegernos y castigar a nuestros agresores. Y va a decir: según el modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género, femicidio, feminicidio, varias instituciones internacionales han llamado la atención sobre las deficiencias e irregularidades que presentan muchas de las investigaciones y los procesos judiciales abiertos en casos de violencia contra la mujer, y en particular en casos de muertes violentas. Entre estas señalan, y Esther menciona 12, ¿sí?,
pero yo les voy a leer algunas. Las demoras en la iniciación de las investigaciones, la lentitud de las investigaciones o la inactividad en los expedientes, las negligencias e irregularidades en la recolección y práctica de las pruebas y en la identificación de las víctimas y de los responsables, el énfasis exclusivo en la prueba física y testimonial, el trato inadecuado de las víctimas y de sus familiares cuando procuran colaborar con la investigación de los hechos, la pérdida de información, la ausencia de análisis de las agresiones contra las mujeres como parte de un fenómeno global de violencia de género. A esto se suma que funcionarios cargados de prejuicios y estereotipos sexistas realizan declaraciones prejuiciadas y prejuiciosas sobre la víctima y la investigación ante los medios de comunicación, los canales de información formales de la institución, o filtran a los medios información sensible de la investigación, postura parcializada que se configura como una limitación en la actuación y posterior otorgamiento de justicia. ¿Sí? Y bueno, después va a afirmar, ¿no?, que el carácter misógino del sistema de justicia también se hace presente cuando fiscales, jurados y jueces disminuyen las responsabilidades penales o exoneran a los agresores sobre la base de atenuantes que privilegian el honor masculino y que condenan a las mujeres por aspectos reales o supuestos como la infidelidad, la independencia o la libertad sexual. Y nos va a decir Esther, las instituciones llamadas a sancionar los delitos cometidos contra las mujeres contribuyen a la institucionalización y legitimación del femicidio cuando actúan con laxitud y de manera ineficiente ante la persecución de dichos crímenes, pero también cuando liberan a los presuntos responsables o les son aplicadas penas menores. Algunos jueces, en el contexto de la empatía patriarcal o la falocracia, optan por aplicar medidas sustitutivas de la privativa de libertad, como el régimen de presentación, mientras que otros se inclinan por otorgar beneficios procesales a los femicidas tras cumplir algunos años de condena y dar muestras de buen comportamiento. Ante estos destacan las salidas transitorias, la libertad condicional e incluso la libertad plena. Y también nos dice Esther, ¿no? Asimismo, otra de las formas en las que actúa el patriarcado en el sistema de justicia es patologizando a los femicidas en serie y a los femicidas masivos. Estos con frecuencia son desprovistos de sus responsabilidades penales bajo el alegato de trastornos e incapacidad mental. En la mayoría de los casos se afirma que este tipo de asesinos tenía problemas psicológicos, se le describe como poco sociable y solitario, se afirma que sufría de depresión, problemas de ira o ansiedad. Se especula sobre si el agresor en su infancia pudo haber sido objeto de maltrato o abuso sexual, se insiste en que padecía depresión o pensamientos suicidas, se hace referencia a su historial de alcoholismo o abuso de sustancias. Se asocia a los tiradores con síndromes como el Asperger o autismo. Se afirma que presentaba algún tipo de enfermedad mental como psicopatía, esquizofrenia, paranoide, trastorno bipolar. Es decir, los agresores suelen ser desprovistos de responsabilidad y presentados como unas víctimas de sí mismos, de sus circunstancias y de los demás. Hechos en su conjunto que desde esta perspectiva probablemente precipitaron la comisión de los asesinatos en serie o en masa.
Partiendo de este criterio, nos dice Esther, son sentenciados a cumplir sus condenas en centros psiquiátricos, en los cuales las más de las veces logran evadir el carácter misógino de los asesinatos perpetrados. Esto último que acabo de leer, que menciona Esther, de cómo se tiende a justificar a los criminales bajo el pretexto de que tienen alguna enfermedad mental o que tuvieron una infancia muy difícil, yo lo he visto mucho. Lo he visto mucho. Es algo que lo he escuchado más de una vez de parte de personas conocidas, o no amigas ni amigos, pero sí de personas conocidas, ¿no? Y bueno, justamente esto es lo que quiere un poco, de alguna manera, en algún sentido, desmontar este mito, Esther, desde su lugar como socióloga, porque recordemos que Esther es una persona, una investigadora, ¿sí? No habla solo desde la mera opinión o desde el mero, bueno, me parece que esto es así. No, es una mujer que estudia y estudia la sociedad. Entonces quiere desmontar un poco este mito y decirnos, bueno, esta persona tiene responsabilidad sobre lo que hace. ¿Sí? Es algo muy... está muy instalado esta cosa de que la familia es la responsable de todo en la sociedad, ¿no? Y es un poco más complejo el análisis de la sociedad como para reducirlo todo al núcleo familiar. Que es esto un poco lo que nos está diciendo Esther, ¿no? Hay un componente sexista, misógino en este tipo de criminales. Y ahí juega un rol fundamental la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad es patriarcal. Otra cuestión que se me pasó por alto y que también me parece interesante comentar porque lo he visto mucho, sobre todo en los medios de comunicación, es que hay dos tendencias, o sea, hay dos maneras de ver a la víctima de femicidio, ¿sí? A grandes rasgos hay dos maneras. Tenemos por un lado la deificación de la víctima y el envilecimiento de la víctima. ¿Qué quiere decir la deificación de la víctima? Es decir, la idealización de la víctima, ¿sí? La víctima pasa a ser valorada por algunas de sus circunstancias vitales, nos dice Esther, como por ejemplo ser joven, pertenecer a una familia de estatus elevado, estar estudiando en la universidad, ser solidaria, etcétera, etcétera. Es decir, la víctima pasa a estar endiosada como una buena persona, responsable, trabajadora, estudiosa, etcétera, etcétera, etcétera. Y el envilecimiento de la víctima es justamente lo opuesto a la idealización de la víctima. Y nos dice, las características de la víctima hacen que sea considerada como propiciatoria o merecedora de lo ocurrido. Se piensa que determinados crímenes solo les ocurren a ciertas personas que llevan modos de vida diferentes, que pertenecen a determinados grupos étnicos, que tienen ciertas creencias religiosas, que son de algunos grupos sociales, que tienen nivel económico bajo, ¿sí? Que consumen drogas, que exteriorizan una orientación sexual, etcétera, 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 ¿sí? Y bueno, esto a grandes rasgos es el capítulo número 6 de este libro. Como les decía al inicio del video, damos por finalizada la serie de resúmenes de cultura femicida y vamos a dar paso muy probablemente a Bellas para Morir. Y cuando termine Bellas para Morir veré por dónde sigo, por qué camino sigo, qué autora le sigo comentando. Y bueno, como si, o sea, está implícito que cada video de difusión es una invitación
¿sí? A que conozcan a las autoras, a que no se queden únicamente con un resumen de 10, 20 minutos que hago yo, que vayan a los libros, em, que vayan a la fuente, que las conozcan, que las lean. eh, es una invitación a eso también. Así que bueno, nada, hasta acá el video de hoy.